Bendiciones. Dios te bendiga. Le damos la gloria y el honor a nuestro Padre porque nos permite ese día nuevamente de encontrarnos y porque tengo el honor de una palabra que te va a bendecir de parte de Dios que ha puesto en mi corazón y que sea Él una vez más ayudándome con esa sabiduría y desenvolvimiento a transmitirla a tu vida y que el Espíritu Santo en este mismo momento tome todo el control de mis labios para que se hable no conforme a mi voluntad sino al deseo de su espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo cuando recibí este mensaje me hacía recordar los primeros tiempos cuando yo comencé el Evangelio, porque realmente uno lucha mucho con su voluntad, con sus deseos y con lo que uno anhela. Se nos hace difícil muchas veces seguir a Cristo, porque seguir a Cristo no es fácil. Seguir a Cristo muchas veces es querer huir de lo que Dios te está encomendando o te está poniendo como responsabilidad, o de aceptar ese llamado, ese propósito, de aceptar la voluntad de Cristo. Nunca es fácil. Por momentos vamos a querer y hemos querido entregarle eso a Dios, hemos querido ponerle a Dios como quien dice, por momentos, eh, decirle al Señor cómo hacer cómo Él debe de aceptar las cosas en nuestra vida. Como por ejemplo, yo en mi caso, cuando comencé en los caminos de Dios, le dije, yo voy a ser cristiana, pero nadie se va a enterar que yo voy a ser cristiana. Yo voy a ser cristiana del cuarto para acá. Nadie tiene que saber que tú y yo, que tú estás conmigo en la manera de encaminándome a cambiar mi vida. Literalmente eso fue así. Yo tenía miedo de que la gente supiera que ya yo no iba a vivir ahora para el mundo, sino que ya yo estaba recibiendo a Cristo en mi corazón. Tenía vergüenza, me avergonzaba del Evangelio. Eso pasó como mínimo por 3 semanas y después Él me convenció, me enamoró y al punto que yo dije que yo no voy a esconder al Dios Todopoderoso, al amado mío, que mientras que realmente todo el mundo me dio la espalda, todo el mundo me dejó, Él fue el único que quedó y Él fue el único que me ayudó. Entonces, en la madurez me convenció y me hizo entender que yo estaba mal. Ok, entonces, por momentos, cuando viene la responsabilidad de entender que esto es una responsabilidad, que esto es algo muy fuerte en momentos de pasar y ser procesados y ser eh, aprobado ante los ojos de Dios. Hay momentos donde nosotros queremos huir, hay momentos donde nosotros realmente queremos decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Yo voy a hacer tu voluntad, yo voy a ir al lugar que tú quieres, esto, pero yo no quiero mucho compromiso. Y le ponemos límite a Dios y estamos en esa lucha para acá y para allá. Pero es importante que nosotros entendamos que Dios nos conoce lo más profundo y lo más fuerte que nosotros ni siquiera podemos conocernos. Pero la otra parte es que Dios todo lo sabe, todo lo ve, que todo en todos lados puede presenciar, escudriñar y ver todo lo que se mueve debajo y arriba del cielo. Entonces ahí es cuando uno dice realmente para dónde voy a correr que Dios no esté, para dónde voy a huir donde Dios realmente no me puede alcanzar. ¿Cómo puedo desecharlo si realmente ya lo conocí, ya me cautivó con su amor y no me toca huir, me toca quedarme, aunque muchas veces no desee estar en el compromiso de lo que Él me esté exigiendo? Eso es como un callejón sin salida, que tú empiezas a correr y tú dices, ¿por dónde salgo? Y dices, no, me toca quedarme porque es que no hay salida. Literalmente muchas veces nos va a tocar. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad, nuestros deseos y nuestras cosas humanas muchas veces nos hacen como que renunciar a lo espiritual, a lo que cargamos, a lo que Él nos está exigiendo, a los cambios, a esos sacrificios, muchas veces también a ese llamado, a esas cosas que realmente son muy fuertes, porque no vamos a decir que los caminos de Dios son fáciles, jamás, son fuertes, pero tampoco imposibles de hacerlo y de seguir a Cristo. Y tampoco vamos a decir que no es bonito, porque el amor que Dios nos brinda, la amistad y todo lo que Dios nos da es maravilloso. Pero por momentos sí, llegan tiempos donde uno dice, ¿por qué me escogiste a mí? ¿Por qué a mí? Dios mío, pero yo no te estaba pidiendo esto. Sí, sí, nos pasa, eso nos pasa.
Entonces yo quiero hablar como el salmista David en el Salmo 139. Me gusta mucho este salmo porque fue uno de los salmos que yo repetía muchísimo todas las mañanas cuando me levantaba, cuando estaba comenzando, porque lo que deseaba en ese momento era estar en comunicación con Dios para poder sentir la paz que mi alma necesitaba. Y era uno de los salmos que en una hojita Dios usó una persona, que esta persona ya partió con el Señor. Esta persona me regaló una hojita y esa hojita decía cada oración, el lunes, el martes, el miércoles, y cada día yo tenía que hacer mi oración, y eso fue lo que me enseñó a comunicarme con Dios. Y en una de esas hojitas que me tocaba el día lunes estaba el Salmo 139, y yo quiero leerlo porque aquí nos hace entender el salmista David la importancia de que nosotros reconozcamos que Dios todo lo sabe de nosotros, todo lo entiende, y no podemos escaparnos de Él, y no podemos renunciarle, y no podemos, como quien dice, desecharlo. No podemos. Este salmo es maravilloso porque Él resalta el poder de Dios, la manera de Dios cubrirnos en nuestras vidas, de hacer un cercado hacia nosotros. Dice la palabra de Dios, honramos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Dice, Dios mío, tú me conoces. Dios mío, tú me conoces muy bien. Sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aunque esté lejos de ti, me lees los pensamientos. Eso es para las personas como yo al principio, que pensaba que Dios no escuchaba lo que yo pensaba. Yo literalmente pensaba unas locuras y nunca me imaginé que Dios escuchaba mis pensamientos. La ignorancia, la falta de sabiduría, de entender su palabra y de conocerlo. Eso es para las personas que hoy en día piensan, autoanalizan en su mente y están ahí, y Dios no va a escuchar nada de lo que yo estoy diciendo. Pues quiero decirte el día de hoy que Dios escucha todo lo que tú estás pensando, y aún no has pensado y ya Dios sabe lo que vas a pensar. Mira lo que dice: sabes lo que hago, lo que no hago, no hay nada que no sepas. Todavía no he dicho nada y ya tú sabes lo que diré. Me tienes rodeado por completo. Estoy bajo tu control. Yo no alcanzo a comprender tu admirable conocimiento. Queda afuera de mi alcance. Jamás podría alejarme de tu espíritu o pretender de huir de ti. Esta parte me encanta porque dice, o sea, yo no alcanzo de comprender el conocimiento de Dios, o sea, lo que yo puedo tener hacia Dios, o puedo comprender o entender quién es Dios. O sea, yo creo que quedo pequeño, dice David. Pero la otra parte que me dice, que me encanta, dice, jamás podría yo alejarme de tu espíritu o pretender de huir, porque sabe que es pérdida. ¿Cuántas personas estarán en las condiciones el día de hoy que creen que huyendo es la mejor solución de sus vidas, de huir, de correr de la presencia de Dios? Y es como que Dios dice, bueno, corre, huye, vete, hazlo, pero así como vas a huir o vas a correr, así como estoy aquí, estoy allá y te estoy viendo a la misma distancia, te estoy comprendiendo, estoy viendo tus pensamientos, estoy viendo tus acciones, estoy viendo tu comportamiento, estoy viendo todo el antes y el después. Todavía no lo has hecho y ya yo sé lo que vas a hacer. Entonces Dios dice por momentos de nuestra vida, como que intenta de huir porque no lo vas a poder hacer. Es como que realmente no es una obligación, sino que llega un momento donde el mismo Dios se pone a perseguirnos para poder salvarnos a nosotros mismos de tantas cosas que nosotros no lo vemos de ese punto de vista. Eso es como cuando estamos en la adolescencia, que nos regañan, que nos exigen y estamos rebeldes porque creemos que nos queremos comer el mundo. Y uno dice, no, que mi tía, que mi mamá, que mi familia. Y uno cree que realmente nos están haciendo un daño y nos están haciendo un bien porque nos quieren proteger de muchas cosas. Yo le agradezco a Dios
por la familia que me dio por parte de papá, porque realmente se convirtió en cuidarme, porque fue una familia que me protegió a pesar de que como familia no somos perfectos. Y específicamente es mis tías, por ejemplo, dos, yo viví con dos de ellas y una de ellas se convirtió en un tiempo de mi vida en una sobreprotectora. Y yo la veía a ella como que qué fastidio, porque ella me protege tanto, porque que si, cuáles eran mis amistades, dónde, para dónde vas, dame el teléfono, a veces me quitaba el teléfono por un mes y todo eso me frustraba y me imponía, pero hoy en día le digo a Dios, gracias por ponerla para cuidarme, para protegerme, porque no parí de temprana edad, me libró de muchísimas cosas, aprendí mucho de ella y digo, Dios, gracias, gracias porque realmente la usaste para poder yo el día de hoy ser lo madura que soy. Entonces muchas veces uno ve a Dios como así, como fastidioso, que tanto me protege, que tanto es lo que me exige, porque si voy para acá te interesa tanto, porque te me revelas por allá, y por qué tanto es lo que me busca, y entonces por el bien tuyo, por el bien mío, donde realmente no vamos a poder huir de su presencia, porque Él va a hacer todo lo posible para alcanzarnos, pero es para protegernos de esta vida, de las decisiones, de las lágrimas, del dolor y también para poder salvarnos, para darnos una mejor vida allá arriba en el cielo. Entonces tú te das cuenta y tú dices, o sea, ¿por qué voy a pretender de huir de él? Como lo dijo el salmista David. Me encanta porque dice, yo alejarme de tu espíritu o pretender de huir de ti. Si pudiera yo subir al cielo, allí te encontraría. Y si bajara a lo profundo de la tierra, también allí te encontraría. Si volara yo hacia el este, tu mano derecha me guiará. Y si me quedara a vivir en el oeste, también allí tú me ayudarás. Y si yo quisiera que fueras de allá de noche para esconderme en la oscuridad, de nada serviría. Para ti no hay diferencia entre la oscuridad y la luz. Para ti hasta la noche brilla como la luz del sol. Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Perdón, soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso. De eso estoy bien seguro. Tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en el libro. Dios mío, qué difícil me resulta entender tus pensamientos, pero jamás difícil todavía me sería tratar de contactarlo. Sería más que la arena del mar. Y aún si pudiera contarlos, me dormiría al despertar. Todavía estarías conmigo. Dios mío, cómo quisiera que a los asesinos los apartaras de mí, como quisiera que les quitaras la vida sin motivo alguno. Esa gente habla mal de ti y se pone en contra tuya. Dios mío, yo odio a los que te odian, aborrezco a los que te rechazan, lo odio profundamente. Tus enemigos son mis enemigos. Dios mío, mira el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos y dime si mi conducta te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Qué salmo, perdón, tan hermoso y maravilloso que nos da la palabra de Dios el día de hoy. Y yo quiero resaltar porque aparentemente el salmista David no estaba pasando por momentos muy buenos. Acuérdate que David fue una de las personas que realmente Dios procesó demasiado y en cada proceso él experimentó muchas lágrimas y el rechazo, la traición, momentos difíciles y aparentemente él está viendo que había muchas personas que no se deleitaban o no deseaban, no amaban
a Dios, pero vemos aquí la manera que él dice, yo no me sentaré con ellos, aparte de eso, yo tampoco los quiero porque ellos te aborrecen, ellos no, como que realmente yo no voy a aplaudir lo que ellos hacen, lo que ellos realmente, sus conductas, sus acciones, no te exaltan, ¿cómo decir la palabra? No te, no te honran. Entonces yo no los quiero porque realmente no te aman a ti. Y aparentemente estaba viviendo un tiempo muy difícil alrededor de personas que realmente no amaban a Dios. Y aquí nos damos cuenta la manera de que en esa oración y en esa meditación que él tenía con Dios, en ese momento él empieza a resaltar el poder, la majestad de Dios, el amor que le tenía hacia Dios, pero también es la manera que él resalta que no le quedaba una escapatoria porque Dios en todos lados estaba, todo lo sabía, todo lo veía, y aún cuando él no había nacido ya Dios sabía toda la vida y la existencia de David y ya había escrito toda la vida de David. ¿Y qué quiero hacerte entender con eso? Que si Dios lo hizo con David, también lo ha hecho contigo y conmigo. Nosotros no tenemos escapatoria cuando Dios llega a nuestras vidas. Nosotros no tenemos escapatoria de renunciarle y decirle a Dios, ya no más, yo voy a hacer lo que tú me dices, yo voy a hacerlo. Mira, yo voy a resaltar un pedacito aquí de algo que siempre se lo dije a Dios, ya no se lo digo por la madurez que ha alcanzado, pero yo me acuerdo que al principio mi llamado fue tan fuerte, unos ayunos tan fuertes que Dios me metió, y aparte de eso, unos procesos que yo decía, yo no sé a quién le estoy sirviendo, si a Dios o al enemigo, porque eran unas cosas que yo decía, eran una detrás de la otra, una detrás de las otras, y eran cosas muy fuertes. Y aparte se levantaban a las personas a criticarme, a señalarme en aquel entonces, sin saber todo lo que yo estaba pasando, por lo que yo estaba recibiendo, por el llamado que Dios me había dado. Y yo le decía a Dios, yo preferiría estar sentada en una iglesia nada más, solamente porque siento que es mejor ir a una iglesia, me siento y ya, y hago eso, lo que muchos hacen, ir a una iglesia, sentarse, escuchar el sermón, en la palabra y ya, y hacen con su vida lo que le da la gana durante la semana. Eso lo decía yo le decía, Señor, ¿por qué me has dado el compromiso a mí de ir a las calles? ¿Por qué me has dado el compromiso de levantarme en las redes sociales cuando yo no sé hablar en público? ¿Por qué me has dado el compromiso de ir a predicarle a las personas de una manera con un mandato como que si realmente yo no estoy capacitada, yo quería huir de esto, yo no lo quería? O sea, mayormente cuando tú te das cuenta en la Biblia, muchas de las personas que le daban, por ejemplo, le ponían excusas, Jonás huyó, de ahí vamos a hablar ahorita. Jeremías le puso una excusa, le dijo, yo soy niño. Moisés le dijo, yo no sé hablar, yo soy gago, porque sabían el compromiso de lo que eran, y eso me pasó a mí. Y yo decía, Dios, yo quería huir, pero no podía. Al mismo momento quería estar con él, pero no quería su compromiso. Yo le decía a Dios, yo llegué a tus caminos y yo lo que quería era que tú me dieras paz y que me dieras lo que yo te vengo pidiendo, que era algo que no quiero decir, pero solamente esto. Pero yo no te estaba pidiendo nada de lo que tú me estás exigiendo ahorita, y de paso, para donde me estás llevando, yo no quería nada de eso, yo no te lo pedí, se lo decía llorando, por tanto ataque, por tantas críticas, señalamiento. La gente se levantó alrededor mío muy fuerte con personas que yo escuchaba, me llegaba a mis oídos todo lo que decían, y yo decía, Dios mío. Claro, en ese momento no había madurado, ya ahorita todavía lo hacen, pero ya estoy madura. Entonces llega un momento donde tú quieres renunciarle, tú quieres entregarlo, tú le pones a Dios en ese momento reglas de decirle, vamos a hacer esto, vamos a hacer este trato. Yo llegué a decírselo, yo podría hacer esto y esto y esto, me quedo contigo y ya, Señor, búscate a otro. O sea, todo eso me pasó. Entonces yo me imagino que el momento difícil del salmista David, en ese momento, lo que estaba experimentando, él se dio cuenta y él empezó a entender que ya Dios había escrito sobre su vida antes que estuviera en el vientre de su mamá. No había llegado en el vientre, ya él sabía cómo Dios, ya él estaba entendiendo que Dios lo había formado, que Dios tenía y ya escrito cómo iba a ser la vida del rey David. Entonces llega un momento donde tú tienes
es que leer este salmo y tú dices, oye, ¿para dónde voy a ir? ¿Para dónde voy a correr? Si para donde yo vaya Dios va a estar, Dios va a hacer todo lo posible para traerme. No he pensado y ya Dios sabe lo que estoy pensando. No he hablado cuando ya Dios sabe lo que voy a hablar. No ha pasado 2000 o 1000 años cuando Dios sabe lo que va a pasar en 2000 o en 3000 años. Entonces todo eso nos hace entender, no, me toca quedarme, me toca rendirme porque Él es el Dios todopoderoso. O sea, todo lo que vaya a suceder o lo que no vaya a suceder, Él lo sabe. Entonces mira lo que dice Juan 6, verso 66 al 69, porque esta es la parte, es el rema que yo quiero que lleguemos nosotros. Porque hay momentos, esa inmadurez como yo, que un momento quise huir y le pedía tantas explicaciones, inmadura, ¿por qué me llamaste a mí? ¿Para qué me diste este llamado? ¿Para qué me pones a hablar en las redes sociales si tú sabes que yo no sé hablar en público? Si me da pena, me da vergüenza. Muchas veces en las calles fue peor, porque cuando Dios me mandó a las calles, a mí me mandó sola, a mí no me mandó con un ejército, a mí me mandó sola y después fue que me puso a las personas para que me acompañaran, pero era quebrando esa cobardía que yo tenía, esa inmadurez que yo tenía, porque él sabía que yo podía, pero era yo la que le ponía excusa. Y yo decía, pero ¿por qué a mí de esta forma? Y la gente decía, pero es que tú no puedes hacer eso, y me decían tantas cosas, y yo decía, pero es que no soy yo, es Dios que me está mandando, y yo tengo que obedecerle. Son tantas cosas que al principio yo digo que cometí tantos errores de querer justificarme en la excusa hacia Dios, que hoy en día le doy gracias porque a pesar de mi miedo, mi cobardía y de todo lo que pasó, yo acepté el reto de Dios y no me arrepiento nunca, y que gracias a Él yo puedo estar aquí todavía predicando y poder impartirle una palabra a alguien que siempre la necesita, y que Dios siempre me da testimonio de que la palabra que estoy impartiendo está cayendo en el corazón de alguien. Yo no vengo aquí por multitudes, yo vengo aquí por el corazón que Dios tiene preparado, que yo le voy a depositar lo que yo cargo. Amén. Entonces, es importante que el día de hoy entendamos de llegar a la madurez como Pedro. Y dice la palabra de Dios, Juan 6, 66 al. Entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren acaso irse también ustedes? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros no hemos creído, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa es la parte de la madurez donde nosotros tenemos que llegar, al punto que Dios nos regañe, al punto que nos exhorte y nos diga, si te da la gana te vas, si te da la gana sigue y vuelve al vómito donde tú estabas, vuelve al lugar donde venías, de la depresión, de la angustia, del alcohol, de la prostitución. Si te da la gana te puedes ir. Y aquí aparentemente para muchos Dios va a ser malo. No es que sea malo, es que no te va a violar tu voluntad. Si hay algo que Dios no nos obliga a nosotros, es nuestra voluntad. Él deja que tú decidas, porque Él te convence. El salmista David en el Salmo 139 estaba convencido, no obligado, porque la obligación es una cosa, pero cuando te convence y te seduce es otra cosa. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo me sentía sin escapatoria para yo hacer lo que Él me estaba demandando, pero llegaba un momento que me seducía tanto con su espíritu y su amistad que lo hacía. Ya no era por mí, sino por amor a Él, ¿ok? Entonces llega un momento de madurez donde tú dices, no me importa lo que pase, no me importa lo que digan, no me importa lo que esté viviendo, no me importa lo que esté experimentando, no me importa lo que se esté atravesando, pero yo lo voy a hacer por mi amado, yo lo voy a hacer por mi papá, yo lo voy a hacer por mi amigo, porque cuando nadie estuvo y cuando todo el mundo me dejó y cuando realmente yo me caí, Él fue el único que me levantó y se quedó. Entonces, por agradecimiento de no perderlo a Él, yo voy a hacer lo que Él me está exigiendo por encima de las lágrimas que tiene esto.
Entonces, Pedro llegó a una madurez en resaltar que él dice, ¿a dónde nosotros iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida. Y es lo que nosotros necesitamos entender el día de hoy. Que Dios le diga, bueno, a ti te da la gana de irte porque tú quieres ser rebelde, porque tú no quieres responsabilidades, porque tú no quieres agarrar mis leyes, porque tú tienes que agarrar mis mandamientos, porque te estoy exigiendo. No quieres nada de eso. Puedes irte. Yo no tengo por qué agarrarte, yo no tengo por qué obligarte, que ya yo estoy cansada, que ya yo no puedo, que ya yo esto, que ya lo otro, que ya yo no sé, que yo no sé. Estoy pensándolo si sigo yendo para la iglesia, estoy pensándolo si sigo ayunando, estoy pensando, síguelo pensando y decide porque es tu voluntad, no es la decisión de Dios. Que Él está en todos lados, que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo te está siguiendo, sí, pero hay un momento donde Él va a respetar tu decisión, ¿ok? Entonces dice, Jesús les dice, ustedes también se quieren ir, si ustedes también se quieren ir, váyanse, no los voy a obligar. En pocas palabras fue lo que le dijo, no los voy a agarrar, no los voy a obligar, no te voy a obligar. Entonces muchos de discípulos se volvieron atrás, se fueron de donde Dios los había sacado, donde Jesús los había rescatado. Hay muchas personas hoy en día que Jesús los rescató del alcohol, lesbianismo, prostitución, de tantas cosas, de tantas ataduras, y aún así se volvieron atrás a su vómito. Y hoy Dios te dice a ti, si te quieres ir, pues te puedes ir, porque realmente no te puedo obligar, hijo mío. No te puedo obligar, hijo mía. Tú sabes lo que te conviene, tú sabes el mejor camino, pero tú eres la que decides. Entonces, tenemos que llegar a la madurez al punto que nosotros digamos, como el salmista David, ¿a dónde iré? ¿A dónde me iré? ¿A dónde me esconderé? ¿A dónde ¿a dónde me cubriré que Dios no me vea? Que Dios no me agarre, que Dios no me toque, que Dios no me pueda rescatar. O sea, no puedo porque donde yo vaya, aún en lo más profundo de la tierra, Dios está. Entonces, es una madurez de entender de que yo no puedo luchar con el mismo Dios. Igual que Pedro dice en ese momento, ¿para dónde vamos a ir si solamente tú tienes la palabra de vida para nosotros y la palabra eterna? Es decir, que Pedro está diciendo en ese momento que lo que Jesús tenía para ellos no era nada más terrenal, sino era eterno. Y es lo que nosotros necesitamos entender, que lo que Dios tiene para tu vida no es nada más momentáneo para hoy, para mañana y para el año que viene. No, Dios está pensando en agarrarte, en escogerte, en ayudarte, en redimirte, en levantarte, en cubrirte, en protegerte, para que puedas ser salva. Él no tiene pensamientos de mal. Su palabra dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Entonces, cuando tú te das cuenta, cada una de estas personas nos expresan a nosotros que intentaron de ponerles excusa, como Jeremías, como Moisés, y como Jonás, que huyó. Jonás fue el más atrevido, porque Jonás fue el que realmente le dicen vete a una dirección y él se va a la otra dirección para correr, pero aún así ya Dios sabía que Jonás le iba a rechazar el llamado, le iba a rechazar la dirección de la voluntad, del propósito que cargaba, pero aún así le había preparado una tormenta en el mar para que cuando lo lanzaran, él ya le tenía preparado un pez. O sea, ¿cómo es que realmente se levanta una tormenta y lo primero que cuando él dice, lánceme en el mar, ya había un pez? Porque realmente donde Jonás se quería esconder, ya Dios tenía preparado para traerlo y seducirlo a él. Porque a pesar de todo, Dios nos ama tanto que Él persevera, persiste en ti y en mí. Pero nosotros no podemos abusar del amor y la misericordia que Dios tiene, amenazar a Dios. Yo me voy a ir al evangelio porque ya estoy cansada. Ay, no, Señor, ya, yo renuncio. No. Y Dios dice, ¿quién eres tú para que me tengas chantajeada o chantajeado que ya? ¿Quién eres tú para que tú me tengas chantajeado a mí, al omnipotente, al todopoderoso, de que hoy sí, hoy te amo, hoy te quiero y mañana vienes con tu bipolaridad a decirme yo no quiero, yo no sé, ya? No, con Dios esto no es así. O te decides o te decides, o Dios va a decir, como le dijo a los discípulos Jesús, si te quieres ir, pues váyase, mi amigo, váyase, porque realmente aquí nadie está por obligación. ¿Quién trabaja en un trabajo por obligación? Tú vas a trabajar por beneficio, porque en ese trabajo vas a ganar bien,
Pero llega un momento que por más que tú ganes bien, llega un momento donde tú dices, no, puedo ganar bien, pero yo aquí no me siento bien, mira todo lo que estoy viviendo, necesito renunciar, ¿ok? ¿Por qué? Porque no vas a hacerlo por obligación. Hay personas que realmente pueden estar haciendo algo por obligación ahorita y llega un momento donde ya renuncian. Entonces, nada en esta vida se hace por obligación, nada se hace porque tengo que hacerlo, pero por yo no quiero, yo no lo deseo. Llega un momento donde ya eso estalla. Igualmente en los caminos de Dios, esto no se hace por obligación, esto se hace por placer. Esto se hace por deleite, porque lo amo, porque lo quiero, porque Él es todo para mí, porque Él lo ha dado todo por mí, porque Él me enamoró, porque Él me cautivó, porque Él es mi amado, Él es mi amigo, Él es lo todo para mí, Él es mi amigo. Entonces realmente tú dices, no, pa, me duele, no es fácil, pero yo lo voy a hacer. Cuenta conmigo. Yo me pongo así como una niñita delante de su presencia. Yo le digo, Señor, esto me está doliendo, me está costando, esto es difícil, pero yo lo voy a hacer porque yo sé que tú estás contando conmigo. Y tú me vas a dar la fuerza y tú me vas a dar la valentía y tú vas a hacer todo lo posible para que cuando yo imparte ese mensaje, Señor, tú prepares la atmósfera y las personas puedan ver que tu espíritu está ahí y que no soy yo. Y literalmente me respalda porque Él ve que aunque me está costando, ve que yo lo quiero hacer por agradarle, ¿ok? Entonces nada es obligado. Entonces tenemos que llegar a la madurez como Pedro. No, Señor, yo no me puedo ir de tu presencia. Si pudiera regresar para atrás, sí, obviamente tengo la voluntad, tengo la fuerza, lo puedo hacer. Yo sé dónde vengo. Yo sé de dónde vengo, dónde tú me rescataste, el espíritu de suicidio, me intenté quitar la vida 3 veces, salí del levianismo, ya la última, ya por poco estallo para quitarme la vida con el espíritu de depresión y de suicidio. De ahí vengo yo soy la que decido si quiero ir para allá y que vengan más demonios y me atrapen. Yo soy la que lo decido. Y no sé dónde Dios te sacó a ti, pero esto tiene que ser por deleite, por pasión, ¿ok? Entonces vemos en la oración de Jonás, capítulo 2 del libro de Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué a Jehová invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó desde el seno del Seol, clamé. Mira, fíjate lo que está diciendo Jonás. Él me oyó, me sacó de la angustia, pero él me oyó desde el seno del Seol. De ahí mismo estaba Dios. Y mi voz oíste y me echaste, perdón, y me echaste a lo profundo en medio de los mares. Me rodearon las corrientes, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodéame rodéame el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí. Me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen la vanidad ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio y pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Aparentemente Jonás había prometido algo a Dios y por no ser responsable a lo que prometió, tuvo que caer en un pez. Fíjate tú que él empieza a decir todo lo que le pasó, todo lo que experimentó, estar dentro de un pez no es fácil, porque eso es agua, más todo lo que está dentro del pez. Vamos a decir que una ballena. Ahí no hay luz, ahí no hay comida, 3 días navegando con esas aguas. El agua, yo no me explico cómo es que Jonás pudo
sobrevivir allí, pero aún así Dios lo salva y lo protege. Y es lo que yo quiero que entiendan mucho, que a pesar del pez que es donde están cayendo o retrocedieron por su desobediencia y por querer llevarle la contraria a Dios, su misericordia lo alcanza, porque Jonás dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que te prometí. Es decir, que Dios no persigue a gente que no se haya comprometido o que no haya hecho un pacto con Él. Por ejemplo, Eclesiastés dice: es mejor que no prometas a que prometas. Recuerda que Dios está en los cielos y tú estás en la tierra. Que tus labios no te hagan pecar. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestras desesperaciones o momentos de cosas, de emociones, venimos a ofrecerle y a hacer pacto con Dios cuando sabemos que no le vamos a cumplir. Y es peligrosísimo, porque tú tienes que saber que tú tienes un pacto con Dios. Y si tú hiciste un pacto con Dios, tienes que acordarte, porque si te da la gana de retroceder, acuérdate que lo que soltaste en tu boca es lo mismo que te va a tratar de atrapar para poder cumplir lo que tú le prometiste a Dios. Entonces, a Jonás lo protegen y a Jonás lo agarran en ese momento, porque él mismo está diciendo que él había prometido y que él tenía que cumplir lo que había prometido. Pagaré lo que prometí. ¿Qué le tenía que pagar a él, a Dios? Con obediencia, con seguir a Dios, con querer estar cerca de Dios. ¿Por qué? Porque algo había prometido. Dice: la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en la tierra. Ahí fue cuando lo sacó del pez y lo vomitó a la tierra. Y este hombre pudo vivir y pudo entender de dónde nuevamente Dios lo había salvado, lo había protegido y sobre todo de donde Dios lo había librado de su desobediencia. Me llama la atención todo el poder y la majestad que podemos leer de esta oración que Jonás nos hace entender que realmente es como dice el salmista David: ¿a dónde me esconderé que tú no estés? Él está prácticamente escondido en una lancha, un barco, no sé, y de ahí se levantan las olas muy fuertes. Y él dice en ese momento, cuando le preguntan y echan suerte para ver quién era el problema, él dice: láncenme a mí, porque yo me estoy escondiendo de Jehová, porque yo soy el que estoy huyendo de él. Y cuando lo lanzan, lo agarra el pez, el mismo pez que lo pudo proteger para en ese momento castigarlo, lo vomita en ese momento para que siga su asignación. Y así hay muchas personas queriendo huir, queriendo rechazar, queriendo salir de lo que Dios les está dando y de lo que Dios les está permitiendo el día de hoy. Tenemos que llegar a la madurez como Pedro. Pedro dijo: ¿sabes qué, Señor? ¿A dónde vamos a huir? ¿Para dónde nos vamos a meter si solamente tú tienes palabra de vida y eterna? Es decir, que las palabras que Dios tiene para ti son de bien y no de mal. Esas palabras que te dan vida, esas palabras que te levantan, esas palabras que te rejuvenecen, esas palabras que te dan la fuerza, esa palabra de vida, que eso te enciende la fe para seguir. Sí, pero sobre todo que empieces a entender que no es nada más una palabra para permanecer y ver las maravillas de Dios aquí en la tierra, sino también para que tú el día de hoy entiendas que estás luchando no por las cosas terrenales, sino por lo eterno. Pedro dice: ¿sabes qué, Señor? Nosotros no nos podemos regresar porque solo tú tienes lo terrenal y lo eterno. Levántate el día de hoy a no huir como Jonás, o que no te trague un pez como Jonás, sino a levantarte como el salmista David y como Pedro, a reconocer que no podemos irnos de su presencia, que no podemos desecharlo ni renunciar a lo que Él nos está dando. Te bendigo, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo, en todo momento, y recuerda que lo más valioso que tú puedes tener el día de hoy no es un carro, no una casa, no una familia nada más, no es dinero, no una empresa, es la presencia de Dios a tu lado como tu amigo. Bendiciones.